placer estar nuevamente con ustedes. Como dije, es un gran placer. ¿Por qué? Porque nos trae la palabra de Dios a encontrarnos con ustedes paso a paso, cara a cara, a través de las profecías de la palabra del Señor. Y es agradable y es sustancioso para nosotras las personas escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Palabra que no puede ser encontrada en otro lugar más que en las Sagradas Escrituras. Cuando usted va a una librería, lo primero que usted mira es un montón de libros que no tienen nada edificante. Pero cuando usted va a encontrarse con el libro de los libros, con el libro de la verdad, usted entonces ha encontrado un gran tesoro para su vida. Así pues, ahora mismo vamos a empezar hablando acerca de la palabra del Señor que nos trae la revelación a través del profeta Isaías en su libro. Estábamos analizando la profecía acerca de las diferentes Babilonias y no hemos terminado por causa de que el material es bastante sustancioso para poderlo revelar. Así pues, entonces, vamos paso a paso, siguiendo, continuando la palabra acerca de lo que es Babilonia, las diferentes Babilonias y la Babilonia moderna, que es llamada Estados Unidos de Norteamérica. Así pues, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es Isaías 13, en el capítulo 9, cuando dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Punto. Esta es una profecía tocante al final de los tiempos. Ahora vamos al otro. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mateo 24, 29 y otras citas más, que cuando estemos entrando en estos puntos los vamos a citar. Ahora continuemos. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces aquí vamos a quedarnos un poquito, porque por causa de que los imperios son arrogantes y son soberbios, es por eso que le llega la destrucción. Dice: haré más precioso que el oro al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Entonces está tomando dos términos. Dice: lo hará más precioso que el oro fino al varón, al que lleva la verdad de su palabra. Y al hombre dice: más fino o más que el oro de Ofir. Quiere decir que el oro de Ofir es poderoso en brillantez, en elegancia y en todo. Entonces dice también: porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el ardor de la ira en el ardor de su ira. Entonces este está enlazado con el 9 y vamos a estar viendo siempre estos al final. Dice: como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su ciudad o a su tierra. Entonces lo que nos está diciendo la profecía, que las personas en aquel tiempo de la indignación, de la ira del Señor, entonces dice que cada persona como gacela sin pastor, como ave sin nido, como persona sin refugio, en este lugar van a correr hacia sus países. O sea, en pocas palabras, que vamos a estar hablando acerca de lo que pasará con la profecía hacia los Estados Unidos, y cómo las personas van a abandonar a los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso está diciendo que cada uno huirá a su tierra o a su pueblo. Y luego dice que cada uno que sea hallado será lanceteado, y caerá espada, y sus niños serán estrellados delante de ellos, y sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Este punto importante nos lleva al tiempo cuando Israel fue saqueado y le pasó todo esto. Pero también esta misma historia se vuelve a repetir con pueblos que han ido contra Israel. Y no vamos lejos. Cuando entremos a mirar el imperio de Egipto, vamos a estar viendo qué pasó en Egipto, y los hombres o precursores de la historia que hicieron posible que
profecía de Dios se cumpliera en aquel tiempo, vamos a estar viendo el personaje bíblico, histórico y profético de la palabra de Dios acerca de Israel y las naciones, pero acerca de José. Entonces vamos a estar viendo pues todo esto. Y recordemos una cosa, ¿y por qué lo vamos a enlazar? Lo vamos a enlazar porque apenas hemos estado teniendo lo que es la Navidad. Entonces, cuando corramos al tiempo de mirar a Egipto, vamos a estar viendo a Tamuz, vamos a estar viendo a Nimrod, que es el precursor de la Babilonia antigua. Entonces, él es el fundador de Nínive, él es el fundador de los caldeos y es el fundador de la Babilonia y otros pueblos más. Entonces, cuando estamos viendo acerca de qué pasó, vamos a ver que dice: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. O sea, el tiempo pasado, lo que eran los medos, hoy es Irán. Dios va a despertar a este pueblo nuevamente para ir contra los Estados Unidos. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de sus caldeos o de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que Dios destruirá a esta nación pervertida y corrupta, no solamente en el materialismo, en la codicia, en la soberbia, en el orgullo, en la arrogancia, en la destrucción de otros pueblos, sino todavía en toda la pecaminosidad de lo que es la vida sexual de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque aquí las leyes de esta nación han dado énfasis para adoptar las políticas que van en contra de Dios. Se olvidaron de Dios y entronaron al Dios del materialismo y al Dios de la sodomía. Entonces, ¿qué sucede? Estamos lo viendo ya. Cuando encontramos en la historia de Egipto, vamos a encontrar el tiempo de la esclavitud. Y por eso es que nos vamos a enlazar en la historia de José para mirar qué pasó en ese tiempo. Y estamos mirando pues que el tiempo de la historia de los pueblos se repite. Ayer fue Egipto, ayer fue Babilonia, ahora son las diferentes Babilonias modernas. Mañana será la gente en el mundo entero siendo esclavizada por un sistema del diablo. Así pues, vamos a ver, dice: y nunca más será habitada, dice, vivirá o morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí la tienda del árabe, ni pastores tendrán ahí majadas. Estamos como retrocediendo para refrescar la memoria de lo que estamos hablando. Dice: sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes, y en sus palacios aullarán llenas, y chacales en sus casas de deleite. Y dice, ¿y qué dice? Cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Entonces, estábamos viendo pues de que Dios tiene un día especial y un juicio para las naciones todas juntas, pero a cada una en su día. Entonces dice, porque Jehová tendrá piedad de Israel o Jacob. Quiere decir que en este tiempo es cuando se va a cumplir esta profecía, y por eso Dios nos enlaza en el capítulo 14 de Isaías y nos habla acerca de Israel, que iba a ser llevado a su tierra y que todos los países iban a querer que esta nación, ¿cómo se llama? Que Israel volviera a su patria. Recordemos la gran matanza de judíos en Alemania y toda la destrucción que ellos han sufrido por generaciones. El odio de Satanás ha sido bien duro con el pueblo de Israel, y el diablo mismo ha puesto un corazón duro en los israelitas para que, mirando la grandeza de Dios y mirando al Dios vivo y verdadero a través de
Dios se hizo visible al pueblo de Israel a través de ángeles, a través de su misma presencia. Se hizo visible la voz de Dios a través de profetas, a través de Jesucristo mismo. Entonces, pero el diablo siempre buscó que este pueblo se rebelara contra Dios continuamente y que Dios lo castigara a él. Y de paso Dios castigó las otras naciones. Israel quería compararse a los otros reinos, quería hacer la misma vida de los demás reinos, vivir en idolatría, vivir en hechicería y vivir en el esplendor y la grandeza de aquellos reinos, que todo era vanidad y que todo era contrario a la voluntad de Dios. Entonces, por eso, en este tiempo profético de Dios, estamos viendo las profecías que se cumplirán en este siglo a través de lo dicho por el profeta Isaías y por el profeta Daniel hace como 2600 años a nuestra era. Y dice que ellos van a pronunciar este dicho. Dice, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Entonces este proverbio iba a ser contra el rey de Babilonia. Pero recordemos que hoy no existe Babilonia con ese nombre. Ahora encontramos en Babilonia a Irak. Entonces, ¿qué sucede? Que esta Babilonia codiciosa de oro es los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados. Ahora dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Esto ha pasado. Nosotros, mis ojos no han visto esto, pero sí han visto las noticias. Entonces, suponiendo que la historia dice una cosa, pero vámonos a lo que dice la profecía bíblica de estos pueblos, que han sido soberbios, que han sido crueles. Dice, y toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. ¿Por qué? Bueno, después vamos a estar viendo por qué. Un punto importante. Dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Cuando habla de cipreses y los cedros del Líbano, se refiere a las maderas, a los árboles de madera, que sirven para la construcción de casa y mueblería, edificios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta nación tiene muchas casas hechas de madera y por lo tanto es aquí donde se cumple el punto de la profecía. Pero cuando habla también de los cipreses y los cedros del Líbano, también podemos estar viendo que se refiere a reinos del Medio Oriente. Entonces, que ellos dicen, y el Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Y dice, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. Es un punto no simbólico, sino visible de los árboles, que cuando el cortador del árbol ya se le acabó, que ya no va a cortar árboles, ya los árboles quedan estáticos, ya no hay menos árboles, sino que están abundantes. Entonces, bueno, pero el punto principal es que cuando no sube cortador, quiere decir que esta nación ya no va a estar haciendo lo que estuvo haciendo a los países, ya quedó quieta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos otra vez al libro, vamos a estar viendo que dice, y el Seol se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. ¿Cuáles muertos? Todos los que este sistema mató, o todos los que murieron en el tiempo de la guerra, aliados o no aliados con esta nación. Dice, y los hizo subir, levantarse de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. En el mensaje anterior dije que los reyes y los príncipes van a estar en el infierno recibiendo o espantándose de cómo llegan a aquellos países que en el ayer se hablaba de ellos, que eran pueblos cristianos, pero que dieron espalda a Dios y por lo tanto se convirtieron en pueblos soberbios e impíos y rebeldes y apóstatas. Entonces por eso fueron a parar al infierno con sus gobiernos, porque los mismos gobiernos incitan la maldad de los pueblos y el mismo gobierno quebranta la ley, no solamente la ley del hombre, sino la ley de Dios. ¿Por qué?
Ellos ponen las leyes, pero ellos las ejecutan en el pueblo, pero no para sí mismos. Y si las ejecutan para sí mismos, bueno, entonces quiere decir que hay un poco de justicia. Ahora dice, todos ellos darán sus voces, darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotras y llegaste a ser como nosotros. Entonces dice, tú también hiciste lo mismo que nosotros, tú también te debilitaste como nosotros. ¿Qué quiere decir? Tú te hiciste igual que nosotros, corrupta. Entonces dice, descendió el sol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Ahora dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces dice, descendió hasta lo más profundo del infierno tu gran soberbia, que Dios tuvo que mejor quitarte, porque ya había llegado hasta el extremo, como cuando dice que toda la corrupción de Sodoma y Gomorra llegó hasta la presencia de Dios, que Dios tuvo que ejecutar juicio con Sodoma y Gomorra. Ahora dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Número 1, decía en su corazón, subiré al cielo. El subir al cielo significa desafiar a Dios. Es como cuando las naciones prepotentes hacen equipos que van a la luna y entonces quieren invadir lo oculto de Dios, todo lo que está arriba, y es cuando dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. O sea que si no hubiera un segundo cielo, ellos serían capaces de entrar al mismo trono de Dios. Hasta ahí llega su soberbia de ellos y sentarse junto a los ángeles de Dios. Eso es cuando un corazón de un sistema es tan arrogante que desafía al Creador. Ahora dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, levantaría su trono allá en Israel y se sentaría en el santuario de Dios, y tenemos una profecía de lo que es el anticristo. El anticristo dice, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces nos está diciendo que este sistema de los Estados Unidos es el precursor, como fue Juan el Bautista, para que viniera el Señor Jesucristo, que él anunciaba la llegada del Mesías. Este es el precursor del anticristo, por eso dice que se sentaría en el trono de Dios, y dice, y a los lados del norte, se sentaría en el Medio Oriente. ¿A dónde? En Israel. Entonces dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, sobre las alturas de las nubes, más allá de las nubes está el segundo cielo. Entonces dice, seré semejante al Altísimo. Con toda esa soberbia, ellos van a decir, llegamos con todos los... ¿Ustedes se acuerdan del Challenger? ¿Ustedes se acuerdan ¿cómo se llama? Del primer vuelo que hubo de los astronautas que supuestamente llegaron a la luna? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un gran desafío terrible. Llegar al segundo cielo, ya nomás le falta un cielo para llegar al tercer cielo. Pero ya llegando al segundo y que nadie ha llegado ahí, entonces lógico es que iba a ser, ellos se iban a considerar semejante al Altísimo, sabiduría, inteligencia, poder. Entonces ya no más falta quitarle el trono a Dios. Así pues, pero ellos, como saben que no pueden llegar hasta donde está Dios en el cielo, entonces ya saben que Jerusalén, Israel, es el trono de Dios aquí en la tierra. Entonces van y actúan contra Israel. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Dice, ¿quién es este? Es el fundador de estas naciones. ¿De dónde viene? Viene de Alemania, viene de Inglaterra y viene de los Estados Unidos. Entonces por eso es cuando dice, se refiere a un varón. Ahora dice que aquí hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos. Recordemos Hitler, recordemos a Napoleón Bonaparte, este es francés, ¿verdad? Pero son los mismos porque son aliados, son familias. Entonces, ¿a quién podemos también comparar? Hay otro, Alejandro
Carlos Magno. Entonces cuando vamos nosotros a mirar a estos hombres, vemos que eran terribles, que trastornaban los reinos y que hacían temblar la tierra, y por lo tanto su hijo no es menos que ellos, ni su madre, que es Inglaterra. Así dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. En el mensaje anterior yo estuve diciendo que aquí en los Estados Unidos la ley